Buenas tardes, doctor Cárdenas. Buenas tardes con todos. Y en primer término, agradeciendo a los que hacen posible que este evento académico se materialice a fin de abordar un tema que un tanto inquieta al sector trabajador público. Bien, entonces vamos a iniciar esta actividad académica. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? Adelante, doctor. Puede Gracias. compartir su pantalla. Bien, ¿pueden confirmarme si se Sí, doctor, se ve? visualiza perfectamente. Bien, a ver. Bueno, el tema que vamos a abordar ahora, como ya se ha anunciado, es la actualidad del régimen CAS a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional 013-2021, proceso de inconstitucionalidad contra la Ley 31.131. Bien, hablar del derecho del trabajo en realidad es bastante complejo y sensible en razón de que hablamos pues de un grupo humano que debe ser tratado como un sujeto, pero ocurre lo siguiente con frecuencia. Al trabajador se le trata como un objeto dentro de la entidad o empresa y esto hace de que se denigre la dignidad humana y consecuentemente también se afecta la producción o el cumplimiento de metas del empleador. En ese sentido, es importante de que se tenga claro que el trabajador no es un objeto más en la entidad, sino es un sujeto con derechos. Por otro lado, se debe analizar esta decisión y las normas de carácter laboral partiendo de una perspectiva bastante centrada en la protección del derecho al trabajo y del trabajador, considerando a que el trabajador es pues uno de los pilares más importantes en la empresa, no es un objeto, ya que aún persiste esta normativa, esta nomenclatura de llamarlos recursos humanos. Un recurso es un objeto, ¿no? En cambio el trabajador no es un objeto. Ya algunas empresas o entidades van cambiando este nombre. Ahora incluso se llama gestión del talento humano y cultura o desarrollo de personas, pero ya van un tanto evolucionando. Algunos persisten como recursos humanos, lo que no es correcto, consideramos. Por otro lado, veamos ¿qué nos dice la Constitución vigente respecto al derecho al trabajo? Y nos centramos en el artículo 22, nos dice el trabajo es un deber y derecho, es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Cuando nos dice que es base del bienestar social y un medio de realización de la persona, está centrando la importancia que tiene el trabajador en las relaciones laborales, ¿no? Y además en el artículo 23 nos dice que es objeto de atención prioritaria del Estado. Entonces vemos de que en este caso el trabajador pues viene a ser uno de los componentes más importantes de la relación laboral. Y en la parte final o en la parte penúltima, en el penúltimo párrafo del artículo 23, hace una cita y donde nos dice que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer, rebajar la dignidad del trabajador. ¿Qué implica esto? Cuando hablamos del trabajador, no estamos hablando únicamente de una persona o del trabajador propiamente, sino esto tiene una trascendencia, que lo vamos a ver más adelante. El artículo 26 igualmente habla de que en la relación laboral se respeta el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, y sobre todo el 27 resaltamos, la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Sobre esto se ha hablado bastante en las sentencias Fetratil, entre otras, Bailón Flores, Llanos Huasco,
donde pues la adecuada protección debe entenderse que es la readmisión al empleo, es decir, la restitución o la reposición, no siendo adecuada la indemnización por despido arbitrario que primigeniamente se tenía como regla. Entonces, vemos de que en el artículo 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hace lo siguiente, se regula lo siguiente: toda persona tiene derecho al acceso al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a las condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y la protección contra el desempleo. Note que la protección no solo se garantiza a nivel de normas internas como la Constitución y las normas que la desarrollan, sino también a nivel de instrumentos internacionales. Entonces, diremos que el derecho al trabajo es el derecho más importante que debe ser protegido y respetado, ya que del goce efectivo de este derecho depende la satisfacción de otros derechos. Así también estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia 263-2012-A/TC. ¿Qué implica esto? Como les decía hace un momento, el derecho al trabajo, y cuando se habla de trabajador, esta no se limita en el trabajador, ya que en función a los ingresos que percibe el trabajador, satisface otros derechos como el derecho a la propiedad, el derecho a la familia, el derecho fundamental a la educación de los hijos, ¿no? Es que con la remuneración que percibe y con la naturaleza de la contratación que éste tiene, ya sea a plazo determinado o indeterminado, organiza su desarrollo y bienestar personal. Decide, por ejemplo, programa enviar a los hijos a estudiar a una universidad pública, privada, y dependiendo de los costos en los privados. En función a la remuneración, al trabajo, consecuentemente a la remuneración que percibe, asume obligaciones de carácter económico en el sistema financiero. Es decir, toma préstamos para poder adquirir vivienda, educarse o adquirir un vehículo, entre otros, ¿no? Entonces, nótese que el trabajador no es solamente él, se debe ver más allá de esto, que además es sus dependientes en caso de tener familia. Entonces, cuando se afecta a un trabajador, no se afecta únicamente a sino a todos sus dependientes y se lesiona todos sus derechos que venía gozando a consecuencia de tener un empleo y percibir una remuneración. Bajo esta perspectiva es de que se deben analizar las normas de carácter laboral y también nos referiremos bajo esta perspectiva al tema que nos ocupa. El régimen CAS, bueno, esto ya no es nuevo, esto data todavía desde junio del 2008, fecha en que se publica el 28 de junio del 2008 el decreto legislativo 1057, esto era una novedad para aquel entonces, y luego de ello es que se inicia también un proceso de inconstitucionalidad contra esta norma, la sentencia 002-2010, en la cual el Tribunal Constitucional ratificó la constitucionalidad de esta norma, bastante cuestionado, por cierto, en razón de que esta legalizaba la discriminación entre funcionarios y trabajadores de un mismo empleador. Es decir, el Estado como empleador tiene diversos regímenes, entre los que priman el régimen regulado por el Decreto Legislativo 728, 276 y este. Los dos regímenes antecitados ofrecen o reconocen derechos mayores a los que reconoce el Decreto Legislativo 1057, ¿no? Prueba de ello es que inicialmente el Decreto Legislativo 1057 solo reconocía un descanso de 15 días, luego tuvo que incrementarse a 30 días de vacaciones para equiparar a esos regímenes, y en la actualidad persiste incluso que este régimen CAS no otorga el derecho a las gratificaciones o compensación por tiempo de servicio, como sí lo hacen las otras normas aún vigentes. Luego de ello se publicó la Ley 29849 el 6 de abril del 2012. A partir de la vigencia de dicha norma se estableció expresamente que el régimen CAS tiene carácter transitorio, ¿no? En tanto, esta modificó el artículo 3 del Decreto Legislativo 1057.
Pero noten que en qué fecha se publica esta norma. Es de abril del 2012. Han transcurrido hasta la actualidad cerca de 10 años y obviamente ya es incompatible esa transitoriedad establecida con los 10 años, cerca de 10 años de vigencia, ¿no? Entonces, allí tenemos un inconveniente. Por otro lado, tenemos que contra esta norma también se postuló una acción de inconstitucionalidad que recayó en el expediente 14-2012, ¿no? Entonces, nótese todas las normas que han ido emitiéndose en torno a este régimen han sido cuestionadas a través de procesos de inconstitucionalidad. Finalmente se emitió la ley 30.131, que ha sido publicada el 9 de marzo del 2021, que pues establecía derechos equiparables o razonables para este sector. ¿Me confirman si me escuchan correctamente? Sí, doctor, se lo escucha perfectamente. Bien, gracias. Seguimos. Entonces se emite la ley 31.131 y obviamente esto ha sido recibido por el sector trabajador público con bastante entusiasmo. En razón, pues establecía que esta norma se eliminaba o erradicaba la discriminación en los regímenes laborales en el sector público y tenía por objeto incorporar al régimen 728-276 a los trabajadores que venían trabajando bajo el régimen CAS, en tanto cumplieran los requisitos previstos en el artículo 2 de la misma norma. Entonces, sobre este punto se plantea, pues, la acción de inconstitucionalidad, en este caso lo postula el Ejecutivo, buscando, pues, de que se declare inconstitucional esta norma. Y ya tenemos el pronunciamiento propiamente, y esto es lo que ahora nos toca analizar. A ver, ¿qué ocurre a consecuencia de la emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional? Aún los trabajadores CAS tienen la condición de contratados a plazo indefinido o no. Vamos a analizar esto. A ver, la ley 31.131 estuvo vigente entre el 10 de marzo del 2021 hasta el 14 de diciembre del 2021, fecha en que se publica la sentencia del Tribunal Constitucional. Es necesario tener en cuenta de que en ese periodo de vigencia esta norma surtió sus efectos, consecuentemente generó los derechos que preveía a la fecha de su publicación. Entonces, todos los trabajadores que desarrollan labores permanentes cuentan con un contrato a plazo indefinido bajo este régimen CAS. Entonces, solo pueden ser despedidos o desvinculados por causas relacionadas con su conducta o capacidad y previo procedimiento disciplinario o conocido como PAD. Incluso algunos trabajadores que cumplían los requisitos establecidos en el artículo 1 y 2 de la citada ley, que solicitaron o lograron su incorporación a los regímenes 728-276, mantienen ese derecho, considerando que la norma establecía, en este caso, el último párrafo de la segunda disposición complementaria final, que la falta de reglamentación de alguna de las disposiciones de la presente ley no es impedimento para su aplicación. Es decir, no se requería una reglamentación previa para que esto entre en goce o aplicación. Entonces, es por ello que los trabajadores que tenían la condición de contratados bajo el régimen CAS al 10 de marzo del 2021, incorporaron a su esfera de derechos laborales ese contrato a plazo indefinido. Por otro lado, durante la vigencia de la ley antes mencionada, los trabajadores que tenían vínculo laboral bajo ese régimen, reiteramos que tienen un contrato a plazo indeterminado, la misma que tiene ya carácter irrenunciable al amparo del artículo 26.2 de la Constitución, y esto tiene que ser respetado, caso contrario se vulneraría lo establecido por esta norma fundamental. ¿Qué nos dice el fallo concretamente de la sentencia?
en este caso concreto, nos dice que se declara fundada en parte la demanda, en consecuencia inconstitucional los artículos 1, 2, 3, 4, del 4 solo el segundo párrafo, es decir, no el párrafo 1 ni tercero. Asimismo, el artículo 5. Y también nos dice, así como la primera y segunda disposición complementaria final. Asimismo, al no haberse alcanzado 5 votos conformes para declarar la inconstitucionalidad de los demás extremos de la norma, se deja constancia que corresponde declarar infundada la demanda en lo demás que contiene. Implica que no toda la norma ha sido declarado inconstitucional. Entonces, veamos los efectos de ello. Entonces, a raíz del fallo del Tribunal Constitucional se verifica que la disposición complementaria modificatoria, que es la única, se encuentra vigente. Asimismo, el primer y tercer párrafo del artículo 4 de la ley antes mencionada. El artículo 4, ¿qué dice en el primer párrafo? Dice, desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta que se produzca la incorporación a que se refiere el artículo 1, los contratos administrativos de servicios son de carácter indefinido. Lo mismo nos dice el tercer párrafo, que quedan exceptuados de los alcances de la presente ley aquellos contratados como CAS de confianza. Entonces, estos dos párrafos no han sido declarados inconstitucional, es decir, mantienen su vigencia, aun cuando los votos de los 3 magistrados, Ledesma Narváez, Ferrero Acosta y Espinosa Saldaña, preveían de que esta norma tenía que ser interpretado conforme al fundamento 116 de la sentencia. Sin embargo, esto no es posible en razón de que no ha sido ratificado por lo menos por 5 magistrados del Tribunal Constitucional, el cual vamos a abordarlo más adelante. Ahora, respecto a la disposición única que modifica el artículo 5 y 10 del Decreto Legislativo 1057, esto los convierte en contratos a plazo indefinido. Es decir, al amparo de esto, nótese que por la primera razón, esto es de que la ley estaba vigente desde la fecha de su publicación hasta la fecha en que se emite el fallo del TC, ha estado vigente, por ende, conservan los trabajadores ese derecho del contrato a plazo indefinido. Por otro lado, no toda la norma ha sido declarada inconstitucional. Vemos de que hay 2 extremos que no han sido declarados inconstitucional, sobre todo aquellos que modifican el artículo 5 y 10 del Decreto Legislativo 1057, que establece que este régimen es a plazo indefinido, es decir, la contratación, ¿no? Y solo podrán ser desvinculados los contratados bajo un procedimiento disciplinario atribuidos con relación a la conducta o capacidad del trabajador. Entonces, esto está vigente. Consecuentemente, los trabajadores CAS tienen la certeza y la seguridad de que sus contratos son a plazo indefinido. Por otro lado, el Ejecutivo, cuando plantea la demanda de inconstitucionalidad, cita diversas razones, entre ellas 4 principales, para que el Tribunal Constitucional estime la inconstitucionalidad de la norma. ¿Cuáles son estos? Principalmente vamos a ver lo siguiente. Es la competencia del Poder Ejecutivo para dirigir el sistema administrativo de gestión de los recursos humanos en el sector público. Implica que no es competencia del Poder Legislativo dirigir el sistema administrativo de gestión de recursos humanos en el sector público. Esta compete al Poder Ejecutivo y tiene un órgano especializado, en este caso, Servir, ¿no? Esto conforme al artículo 118, inciso 3 de la Constitución y desarrollado por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, el razonamiento del tribunal es de que en este caso el Poder Legislativo habría pues invadido esa competencia que tiene el Poder Ejecutivo. Por esa razón, la norma es inconstitucional en los extremos antecitados. Otra de las razones es de que se pone mucho énfasis en la carrera administrativa como un bien jurídico constitucional basado en la meritocracia y el derecho de acceso a la función
o servicios públicos. Se habla bastante en este extremo de que el concurso público es uno de los mecanismos por los cuales se elige al mejor candidato para que pueda desempeñar una determinada función. Y se habla de que a través del régimen CAS no se lleva a cabo un concurso público, sino solo un proceso de selección y que difiere del concurso público en términos del Tribunal Constitucional. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el proceso de selección debe entenderse que es equiparable a un concurso público. Si bien el concurso público tiene mayores etapas, sin embargo, pero justamente la norma es que estableció para este caso concreto un proceso de selección. Entonces, si la norma es la que estableció esta, en la figura de que entonces no se cumpliría para los trabajadores CAS eso de la meritocracia, sostenemos que no es así, en razón de que en este caso, si hay cuestionamientos, se aplicará la teoría de los actos propios, es decir, es el propio empleador que restringe la convocatoria a concurso para este régimen, consecuentemente de esos actos no puede beneficiarse, consecuentemente afectar al trabajador. Entonces, con la razón, además de que hay trabajadores bajo el régimen CAS que ya vienen laborando por muchísimo tiempo en el Estado, desempeñando el mismo cargo. Hay trabajadores que tienen 10, 12 años desempeñando el mismo cargo. Oye, entonces, si no son idóneos, ¿cómo los mantuvieron tanto tiempo? ¿No? Entonces resulta contradictorio. Sí son personal idóneo. La forma en que se catalogue esto como un concurso público o una selección, un proceso de selección, no puede afectar los derechos del trabajador. En ese sentido, en este caso, discrepamos cuando se dice que los procesos de selección que se convocan para contratar personal CAS son relativamente poco estrictos o poco objetivos en comparación a un concurso público. Entonces, creo que no. El trabajador CAS también se sometió a un proceso de selección que es equiparable, consideramos, a un concurso público. Consecuentemente, esto no sería una razón válida para poder sostener que la norma es inconstitucional. Por otro lado, la tercera razón que desarrolla el Tribunal Constitucional es que la administración de la hacienda pública compete al Poder Ejecutivo y el Congreso de la República no tiene facultades para generar o iniciativa de gasto, ¿no? Entonces, claro, en este caso nos remitimos al artículo 79 de la Constitución, efectivamente ello establece, solo el Poder Legislativo tiene esa facultad cuando se trata de su propio presupuesto, pero no cuando se trata de gastos que ya engloban más allá del Poder Legislativo, como en este caso abarca a todos los sectores donde se aplica el régimen CAS. Bueno, sobre este punto, efectivamente, si bien la norma citaba, pues, de que la incorporación de estas personas se hará sin mayores gastos y se hará con cargo al presupuesto de las entidades donde trabajan estos servidores. Sin embargo, el tribunal estableció que habría un costo mucho mayor que superaría los 3.000 millones de soles, en razón de que si la norma se implementaba, pues se incrementaba en esa suma. Bueno, sobre esto hay pronunciamientos en el sentido de que un tema presupuestario no puede limitar el goce de un derecho fundamental. No podemos restringir el goce de un derecho, postergar o eliminar el goce de un derecho con el pretexto de que no se cuenta con un presupuesto, más aún si los instrumentos internacionales nos dicen que incluso el Congreso, el Estado debe realizar los máximos esfuerzos para que de manera progresiva estos derechos se satisfagan. Entonces, nótese que en este caso ya tenemos de vigencia de esta norma por bastante tiempo, más de una década. Entonces,
ese tiempo pues tenía el Estado para poder presupuestar y de alguna forma satisfacer los derechos de este bloque de trabajadores CAS. Entonces, el tema presupuestario no es una razón válida, ya que esto debe abordarse de manera objetiva y pues de tal manera asignar el presupuesto correspondiente de manera progresiva a fin de que se satisfaga este derecho. Por otro lado, como cuarta razón, cita el Tribunal Constitucional que el principio de equilibrio y estabilidad presupuestal. ¿Qué implica esto de que se desequilibraría, no habría una estabilidad presupuestaria si se aplicara tal cual la ley 31.131 en razón esto del informe 383-2021 emitido por el Poder Ejecutivo, en este caso por el MEF, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, en la cual establecieron pues de que se tendría que desplegar una suma superior a 3.000 millones de soles para poder satisfacer el derecho de los trabajadores CAS, ¿no? Considerando que hay más de 250.000 de trabajadores estatales bajo el régimen CAS. Nuevamente vemos de que si bien es cierto, esto afectaría el equilibrio y la estabilidad presupuestaria, pero esta tiene que ser abordado. No basta en decir de que no se tiene dinero y no se satisface, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, pues, muchos de los derechos podrían quedar postergados, incluso los seres humanos podrían extinguirse sin gozar de los derechos que se les reconocen. Los derechos no se hicieron para que estos estén reconocidos formalmente. El derecho entra en vigor cuando se goza realmente de este derecho. En ese sentido, creo que el tema presupuestal pasa a un segundo plano y este debe ser, pues, atendido realizando las modificaciones correspondientes y manejando de manera responsable los recursos del Estado. Entonces, creo que esta razón siempre va a ser cuestionada en tanto siempre sería válido cualquier acto de postergación o vulneración de un derecho fundamental con el pretexto de que no se cuenta con un presupuesto. Entonces, vemos de que los trabajadores CAS tienen un contrato a plazo indefinido, pero esa vigencia de indefinido tiene cierto límite o es que esto se va a convertir realmente en uno que será ilimitado en su vigencia. A ver, veamos lo siguiente. Tenemos en marcha la implementación de la ley del servicio civil, la ley 30.057. Entonces, esta ley todavía data del año 2013 y vemos de que el objetivo de esta norma era pues de que se tenga un único régimen laboral que englobe a la mayor cantidad posible de trabajadores públicos, porque hay regímenes especiales aplicables al sector público. Entonces, el objetivo de esto era pues eliminar esa discriminación, es decir, no subsistan los regímenes CAS, 728, 276, de tal manera se cuente con un régimen único, que sobre todo esto se creó bajo los pilares principales de meritocracia, ¿no? Y de que el servicio público sea lo más eficiente. Entonces, esto nace con la finalidad, pues, de que se erradique esa discriminación y entre ellos se elimine la vigencia del régimen CAS. Entonces, con ese propósito se estableció en la primera disposición complementaria transitoria de dicha norma que el régimen CAS se implementaría en un periodo de 6 años, un plazo máximo de 6 años. Significaba que después de la vigencia de 6 años, ya no tendríamos vigentes a las normas, a los regímenes 728, 276 y el régimen CAS, en razón de que todos ellos migrarían al régimen del servicio civil regulado por la ley 30.057. Pero ¿qué pasó? Han transcurrido mucho más de 6 años, llevamos cerca de 10 años de vigencia de esta norma y no se ha implementado. Por el contrario, en este caso, se emitió el decreto legislativo 1450, publicado el 16 de septiembre del 2018,
y se estableció un plazo indefinido, es decir, ya no hay un plazo, ya que dicha disposición sostiene que la implementación por las entidades públicas del régimen previsto en la Ley 30.057 se realizará progresivamente conforme a las reglas de gradualidad que establecen las normas reglamentarias en el marco de la programación de las leyes anuales de presupuesto. Ya no hay un plazo para implementar esta Ley 30.057. Esto dependerá de la cuota de implementación o de presupuesto que se disponga en cada ley del presupuesto anual. Entonces, esto en realidad es una indefinición. No tenemos ya un plazo razonable que podría permitirnos sostener de que estamos cerca a que se extinga estos regímenes que aún subsisten. Entonces, es una incertidumbre para el trabajador CAS, efectivamente. Y además tenemos la ley 29.849. Esta norma estableció lo siguiente en su disposición complementaria transitoria primera: la eliminación del régimen laboral especial del decreto legislativo 1057 se produce de manera gradual a partir del año 2003. Nótese, acá nos dice a partir del año 2013, y la ley del servicio civil, en su texto primigenio de la primera disposición complementaria transitoria, decía 6 años. Entonces, había una luz de que podía esto terminar en unos 6 años, pero esto se eliminó con el decreto legislativo 1450. Entonces, ¿qué significa esto en la actualidad? Significa que los trabajadores del régimen CAS, estando las normas antes citadas, no tienen una fecha en que podrían migrar al régimen del servicio civil. Es decir, el contrato CAS será indefinido, pero esta indefinición está sujeto a la implementación en su integridad de la ley 30.057. ¿Qué implica esto? Si se ve bastante demora en la implementación de la ley del servicio civil, significa que estamos en un plazo largo que se terminará de implementar esto. Entonces se tiene que el contrato CAS o el régimen CAS y los trabajadores CAS que ahora tienen un contrato indefinido estarán laborando bajo ese régimen. Pero tiene esto una grave consecuencia, en el sentido de que, si bien se le reconoció al trabajador CAS el contrato a plazo indefinido, pero el beneficio es solo en que estos mantienen el contrato, la vigencia de su vínculo laboral, es decir, ya no están en la zozobra de que si el empleador le renovará o no el contrato. Cada fin de año ocurre usualmente, esta zozobra se incrementa, ya que hay una limitación presupuestal en cada año, pero ahora ya esto se ha eliminado y se ha convertido en un contrato indefinido. Pero respecto a los derechos de estos trabajadores, estas no son equiparables a los derechos que tienen o se les reconoce a los trabajadores bajo el régimen 728 o 276. Consecuentemente, se ha prolongado la discriminación que existe entre los trabajadores del régimen CAS y los otros dos regímenes generales que se aplica al sector público. Entonces, esto no resulta razonable en razón de que, sobre pretexto de un tema presupuestal, no se puede tener dos categorías de trabajadores, uno que tiene mejores derechos y otros que tienen derechos limitados, y esto se traduce en el no goce adecuado de otros derechos de estos trabajadores que se mantienen vinculados en el Estado bajo el régimen del decreto legislativo 1057. En ese sentido, vemos de que no es una gran cosa lo que se estableció, sino que solo la vigencia de un contrato a plazo indefinido sin derechos equiparables a los otros regímenes. En ese sentido, en este caso, esto subsistirá en tanto no se implemente en su integridad la ley del servicio civil. Finalmente, vamos a ver lo que el Tribunal Constitucional estableció en el fundamento 116 de la sentencia. Estableció ciertos requisitos para que
ese contrato a plazo indefinido se incorpore o se goce plenamente, y estableció pues de que se debió ingresar vía concurso público el trabajador CAS y además a una plaza vacante y presupuestada, y solo bajo este mecanismo se podía aplicar el artículo 5 y 10 del decreto legislativo 1057 modificado por la ley 31.131. Sin embargo, este fundamento 116, reitero, solo tiene el voto de 3 magistrados. Estos son los magistrados de Desmond Narváez, Fernando Acosta, Espinosa Saldaña. Entonces, no se puede entender de que existe o esté vigente o se debe aplicar este fundamento, en razón de que, conforme al artículo 5 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, para que una norma se declare inconstitucional, pues debe contar con 5 votos conformes de los magistrados, lo que no se tiene en este caso. Consecuentemente, estos requisitos que en realidad restringían incluso la aplicación del artículo 5 y 10 del decreto legislativo 1057 modificado, no es aplicable, es decir, no forma parte de la sentencia que debe ser aplicado en el caso concreto, ¿no? Sostener lo contrario implicaría, pues, aplicar una sentencia que no declara inconstitucional por no contar con los votos suficientes, y además vulneraría severamente el derecho de los trabajadores CAS, es decir, solo tendrían la condición de indefinido solo si ingresaron por concurso público, pero vemos de que este régimen ha previsto que el ingreso es vía un proceso de selección que nosotros consideramos que es equiparable a un concurso, independientemente de que haya posiciones de que esto no es así. En ese sentido, este fundamento 116 no es aplicable y lo establecido en la misma no se deberá tener en cuenta al momento de abordar casos como los que ahora vemos. Finalmente, diremos de que en tanto esta norma esté vigente, ya sabemos en los artículos que desestimó la inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, consecuentemente los trabajadores CAS tienen un contrato a plazo indefinido, seguirán surgiendo causales de desnaturalización de estos contratos CAS, ¿no? Esto consideramos que no se ha eliminado con con la vigencia del artículo 5 y 10 modificado del decreto legislativo 1057, en razón de que si hay labores de manera permanente y que se habría empleado contratos CAS temporales, pero en la práctica las labores son permanentes, consecuentemente estamos frente a un supuesto de desnaturalización. Por otro lado, en este distrito judicial, la primera sala laboral ha venido analizando la transitoriedad del régimen CAS y ha concluido de que es razonable que un régimen que nació como un régimen especial, luego catalogado como un régimen transitorio, se mantenga por más de una década. La sala concluyó de que no es razonable. Consecuentemente, el trabajador que tiene más de 10 años bajo el régimen CAS puede ser incorporado al régimen 728, en este caso concreto en los pronunciamientos emitidos por la primera sala laboral, está en la sentencia de vista 959-2021, expediente 1464-2020, donde se reconoce a un trabajador que todo el tiempo vino trabajando vía contratos CAS, se le reconoce el contrato a plazo indeterminado bajo el régimen laboral de la actividad privada. Entonces, si a partir de la vigencia y de la confirmación de constitucionalidad de algunos artículos de la ley 31.131, este régimen se mantiene de forma indefinida, seguramente los abogados postularán supuestos de desnaturalización y los juzgados y tribunales pues concluirán que efectivamente esto ya rebasó lo razonable en la transitoriedad, ¿no? Entonces, esto va a ser un tema que va a generar bastante debate seguramente
en la medida en que no se implemente con prontitud la ley del servicio civil. Bien, señores, hasta aquí mi participación sobre este tema.